Es una bomba de relojería que todo el mundo quería probar y todo el mundo quería ir. Soy el director general, pero he pasado por todas las etapas que puede pasar una persona. Nos mirábamos las caras, decíamos que qué estábamos haciendo, qué estábamos consiguiendo y que éramos 3 personas nada más. ¿Tenéis mucha rotación de empleados? ¿Hay rotación? Sí. Podría haber menos rotación también. Fast food lo trasladas a comida basura. No es comida basura, simplemente comida rápida, comida que se ha hecho rápido. ¿Crees que es una moda pasajera o crees que el poke ha llegado para quedarse? Estoy seguro que esto no es una moda. No todo el mundo busca la marca. Mucha gente busca el producto. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Pilatus. Somos Alex Crespo y Rodrigo Bernárdez y hoy estamos encantados de compartir un rato con el director general de una de las marcas de restauración más conocidas en España. El año pasado cerraron con una facturación de 17 millones, tienen más de 150 empleados y 35 locales entre España e Italia. Bienvenido, Ángel Cepeda. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Cuando nos conocimos pensábamos que teníamos que continuar con esa charla y así lo hemos hecho porque creía que era muy interesante. Pero cuéntanos quién es Ángel Cepeda y dónde trabaja. Bueno, yo soy Ángel, soy de Talavera de la Reina, orgulloso de mi tierra, tengo 32 años y soy el director general de Tasty Poke, una de las cadenas más reconocidas de poke a nivel nacional. Y muy contento. Cuéntanos cómo empezó tu andadura aquí, porque no eres uno de los fundadores, pero sí llevas toda la parte de dirección. Cuéntanos cómo llegaste hasta Tasty. Bueno, es una historia curiosa y me tengo que remontar a hace 6 años y medio que llevo ya en Tasty, prácticamente desde que Tasty es Tasty, ¿no? Tasty llevaba 1 año de vida, había aterrizado el poke en España, contábamos con 2 locales en Madrid, uno en la glorieta de Quevedo, en San Bernardo, y otro en el que estamos hoy, el de la calle Orense. Fue un boom brutal en el que los fundadores de Tasty, tanto David como Jaime, tuvieron muchas solicitudes para poder franquiciar el negocio y no se conocía el mundo de la franquicia desde dentro. Y a través de amigos en común, yo en esa época estaba viviendo en Inglaterra, y a través de amigos en común nos presentaron, estuvimos hablando durante mucho tiempo, viajé a Madrid con ellos, me presentaron el proyecto, me contaron, vi toda la ilusión y lo que estaban creando y el boom que era, en el que decidimos ambas partes poder involucrarme con ellos y empezar a trabajar y hacer crecer la marca e intentar expandirla lo máximo posible. Es curioso porque al final, a día de hoy, soy el director general, pero he pasado por todas las etapas que puede pasar una persona en una empresa, porque, claro, solo existían 2 locales, me ocupaba de la gestión de los mismos, a la vez que intentábamos expandir la marca, recibíamos muchísimas solicitudes de franquicia de manera diaria, que era casi que imposible de abordar, y íbamos abriendo en la medida de lo posible dentro de nuestras capacidades, ¿no? Llegó un momento en el que era tan brutal, en el que llegó un día, me acuerdo perfectamente que nos sentamos en la oficina de prácticamente 5 metros cuadrados que teníamos con 2 mesas llenas de papeles, las 3 personas que gestionábamos la empresa, Jaime y David, los 2 fundadores de Tasty, 2 de los 3 fundadores de Tasty, y yo, contamos las unidades de negocios que teníamos, los puntos de venta, contábamos con casi 20, nos mirábamos las caras, decíamos que qué estábamos haciendo, qué estábamos consiguiendo y que éramos 3 personas nada más, ¿no? Entonces, al final, ahí tomamos la decisión de que necesitábamos crecer como sea en estructura, paramos un poco el ritmo que llevábamos y empezamos a crear esa estructura que a día de hoy es la que lleva todo el peso del negocio y la que nos ha llevado donde estamos, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo empezó Tasty? O sea, ¿cómo se creó la marca? ¿Cómo empezó el negocio? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? El modelo del poke no estaba asentado en España. ¿Qué es poke? No es poke. Es poke, no poke. Yo digo poke también de vez en cuando, pero es poke, sí. Es poke. Una de las fundadoras de Tasty, Gemma, que es hermana de David, vivía en Estados Unidos y vio el boom que era en Estados Unidos este concepto. Entonces trajo esta idea, se lo presentó a su hermano y a su mejor amigo, en el que decidieron emprender, abrir un pequeño local que no tiene más de 70 metros cuadrados, a día de hoy sigue estando y es el que más cariño tenemos. Nació hace 8 años, sigue teniendo una facturación estable, sigue yendo la misma gente a comer, que al final para nosotros es impresionante cómo fideliza el producto, que después de 8 años siguen comiendo el mismo plato que comían, ¿no? Y además que la gente muchas veces también es muy fiel al plato que come, ¿no? Entonces vino con la idea, se aventuraron a abrir ese pequeño local y, como comentaba, fue un boom. Los poquitos meses, no pasaron más de 3-4 meses, abrió este local de la calle Orense,
que fue otro boom brutal, y aquí nos subimos a esa tabla para coger la ola hawaiana de nuestro concepto y a no bajarnos de ella. Nos contabas ahora que hay 3 fundadores de la marca y tú estás como director. ¿Cómo gestionáis vosotros esa relación director-fundadores? Bueno, la verdad es que al llevar tantos años con ellos, ya no solo hemos creado una relación profesional, que es obvia, sino también una relación de amistad, y me atrevería a decir que hasta familiar. Ellos son 2 hermanos y el mejor amigo de uno de ellos, y al final yo me uní, hemos pasado por muy buenos momentos, hemos pasado por muy malos momentos, pero todos juntos, ¿no? Entonces, a día de hoy, 2 de ellos siguen un poquito con la gestión, sobre todo David, que es el actual CEO de la empresa. Estamos en constante contacto todos los días, nos vemos, charlamos, mantenemos reuniones, sobre todo a nivel estratégico y donde queremos llevar Tasty, que es donde se merece y donde consideramos que debe estar. Entonces la relación es espectacular, la verdad es que no puede ser mejor porque somos una pequeña familia. Somos una pequeña familia que también trasladamos al resto del equipo en oficina y en los locales, porque así nos consideramos y compartimos esos mismos valores. Me quería meter en el modelo de negocio, pero antes te quiero preguntar, porque has dicho que lleváis 8 años haciendo poke. ¿Cuándo empezó realmente el poke? Porque mi padre, por ejemplo, no tiene ni idea de lo que es este tipo de comida. ¿Cuándo se dio a Bueno, conocer? es un plato que casi todo el mundo sabe que es originario de Hawái, en el que allí comen ese bol de arroz con el corte del pescado, porque realmente la palabra poke significa el corte en dados del pescado que hacen en Hawái. Y aquí en España empezó en 2017. Vinimos 2 marcas en las que nos situamos a la vez en Madrid, prácticamente, con un par de meses de diferencia, y arrancó en 2017. Y entonces, desde 2017, ¿qué canales de venta tenéis desde entonces hasta hoy? ¿Y cómo realmente hace la marca Tasty, cómo hace dinero? Aquí son los canales convencionales que todo el mundo conoce. Por un lado tenemos el delivery. Contamos con las plataformas convencionales de Glovo, Uber Eats y Just Eat, aparte de un desarrollo reciente de nuestro propio e-commerce, en el que a través de nuestra página web los clientes pueden pedir, y la verdad es que es un canal que fideliza muchísimo más que cualquier otro. Y tenemos nuestra venta en el local, que al final es nuestro grueso y donde más ganamos dinero, como bien dices. Ahora lo explicaré un poquito mejor, porque también tenemos un servicio de catering y de apoyo a eventos en el que patrocinamos ciertos eventos y somos su catering, porque al final cada vez la gente demanda más el concepto healthy, y muchos eventos, tanto de empresas como eventos más grandes, en sitios que se necesite una capacidad bastante grande para poder dar de comer a gente, somos capaces de poder ofrecer ese servicio de catering, y lo estamos explotando mucho, sobre todo este año. Y respecto a cómo ganamos dinero, pues ganamos dinero vendiendo comida. Lógicamente, en el mundo de la hostelería no es tan fácil como parece. El mundo del delivery no da toda la rentabilidad que nos gustaría dar. Es cierto que las comisiones de las plataformas no son bajas, pero es un mercado en el que tienes que estar porque te da una visibilidad tremenda, y a día de hoy también hay muchos consumidores que no son fieles a un producto, sino que son fieles a una plataforma, y que dentro de la misma plataforma piden diferentes productos, ¿no? Sobre todo, una de las gracias, uno de los puntos a favor de nuestro modelo de negocio es que no transformamos casi producto, todo nuestro producto es fresco. Trabajamos en cadena de montaje, son boles, en el que no necesitamos locales con salida de humos, por lo que nuestros gastos fijos no son tan altos como si pudiésemos hablar de hostelería tradicional, ¿no? Sobre todo también la capacidad del local a la hora de que no necesitamos que sea excesivamente grande, porque hay mucha rotación, y también el personal que contamos en tienda. Al no tener cocina, al no transformar productos, simplemente trabajamos detrás de barra, y es otro de los puntos en nuestra cuenta de explotación que hacen que seamos más rentables. ¿Qué te iba a preguntar? Hablando de este tema de delivery que has tocado, que has empezado por ahí, ¿cómo de rentable es? Aparte de visibilidad, que eso nos ha quedado claro que 100% hay que estar, pero ¿es rentable vender a través de ahí pokés? Es rentable y no es rentable, me explico. Al tener una marca en la que tienes muchísimos puntos de venta, lógicamente con las plataformas tienes un poder de negociación brutal. Entonces, cuando tú abres un restaurante, abres un bar, abres cualquier tipo de
opción de comida que sea apta para poder utilizar el servicio del delivery, las comisiones no son del todo ventajosas, pero sí que es cierto que aunque te dé una rentabilidad mínima, te hace tener una visibilidad y poder tú redireccionar a tu público a lo que te da más rentabilidad, que seguro que es la venta en el local. Entonces, al tener ese poder de negociación, las condiciones con las plataformas son más ventajosas que si tuviésemos solo 1, 2, 3 unidades de negocio. Entonces, a día de hoy hemos conseguido, optimizando al máximo y con un equipo maravilloso detrás, el poder optimizar el servicio de delivery y poder obtener una rentabilidad más o menos estable y una rentabilidad que nosotros nos sentimos cómodos con ella. Porque en este caso que a mí desde fuera me genera mucha curiosidad, ¿cuántos puede cobrar un Glovo, un Uber Eats? ¿Qué tipo de comisiones hay? ¿Quién soporta un poco todo esto del delivery? ¿Cómo funciona por dentro? Las plataformas de delivery son un marketplace, ¿no? Al final es una aplicación que todo el mundo tiene en su teléfono. Rara es la persona que no tenga o Glovo o Uber en su teléfono y haya dado uso alguna vez de ella. Y es una plataforma que te permite tener tu tienda y hacer el servicio de reparto de última milla, que se dice, en el que lo llevan desde el restaurante al domicilio del cliente en casi que tiempo récord, ¿no? Al final tienen flotas muy grandes, dan igual las condiciones meteorológicas, que si quieres tener comida de tu restaurante favorito en casa lo vas a tener, ¿no? Entonces estas plataformas, por utilizar ese servicio y por llevar tu producto al domicilio de la gente, te cobra una comisión. Suelen estar las comisiones entre un 26-30%. ¿Del ticket total? Del ticket total, Del sí, ticket sí, total. sí, del ticket total se calcula esa comisión y es lo que la plataforma te imputa a final de mes en concepto de marketplace, Los servicios. visibilidad, servicios. Y el envío lo soporta también el marketplace, ¿no? Lo que es el delivery. Sí, entra dentro de esa comisión de cara al restaurante, pero lógicamente también las plataformas repercuten un pequeño porcentaje al cliente porque, bueno, también hemos visto y todos conocemos las plataformas, todos conocemos Glovo y todos conocemos el caso de Glovo y al final, si no me equivoco, llevan prácticamente un año siendo rentables. Entonces también se empatiza y se entiende la otra parte porque no es una empresa, no es nuestro cliente, Glovo no es, ni Uber es nuestro cliente, ni nosotros lo tratamos como nuestro partner. Es el que va de la mano con nosotros para hacernos crecer mutuamente, ambas plataformas, sí, eso es. Estaba ahora mismo pensando para tema de demandas, porque imagino que un día, por ejemplo, que sea domingo, que además llueva y que juegue un Madrid-Barça, la demanda será más alta. ¿Se dispara? Pero ¿cómo os funciona a vosotros a lo largo de todo el año? ¿Cómo varía esta demanda y qué factores, como por ejemplo un partido de fútbol, hacen que crezca? Bueno, nosotros tenemos un producto que es algo estacional. Me explico. Nuestro producto es un producto templado, frío. Entonces, al final es un plato que, como es lógico y normal, te apetece cuando hace mejor tiempo, no que cuando hace frío te apetece un plato de cuchara, porque además en el país en el que vivimos tenemos muy buena gastronomía y es lo que nos apetece en invierno. Pero es cierto que al tener tantos locales por toda la geografía española, tenemos muchos en la costa, entonces la estacionalidad cambia, depende de la ubicación del local. Pero es cierto que nosotros mantenemos una facturación, una demanda y un consumo bastante lineal durante todo el año. Tenemos experiencia de bastantes años en la que un equipo de profesionales estudiamos el histórico que hemos tenido dentro de nuestra marca y vemos cómo se repiten los patrones durante todo el año. Es cierto que hay días que no te lo esperas, como un partido de Champions, días específicos en los que la gente se queda en casa, hace reuniones con amigos y todo el mundo pide delivery. Me incluyo y estoy seguro que os incluís entre ellos, seguro. chicos. Sí. Por lo que al final son eventos o son particularidades que nosotros ya lo preveemos, sobre todo en el equipo de operaciones, con los locales, charlamos un montón, el equipo de marketing, para tener suficiente producto, sobre todo, y no desabastecernos. Y al final nuestro concepto es un concepto bastante fácil. ¿Por qué? Porque a nosotros nos entra un pedido, ya sea porque el cliente entra al local o porque el cliente ha hecho un pedido a través de delivery y prácticamente en 2 minutos y medio, 3 minutos lo tenemos preparado, ¿no? Al final no necesitamos ningún tipo de cocción, tiempos, etcétera. Y también es un concepto que a mí me gusta mucho y recibimos muy buen feedback respecto al delivery. ¿Por qué? Porque todos somos consumidores de delivery, me encanta consumir delivery, pero sabemos que nos arriesgamos a que cuando un plato es caliente,
se ha hecho en un tiempo, ha estado esperando a un rider, el rider ha venido hasta tu casa y no va a llegar en óptimas condiciones o no va a llegar en las mismas condiciones en las que te lo comerías en el local, ¿no? Es cierto que asumes ese riesgo porque si no, no pedirías por delivery, pero lo asumes. Pero con el poke es totalmente lo contrario. La experiencia del cliente, la experiencia del consumidor a la hora de tomar el producto en casa es prácticamente la misma que al tomarla en el local, porque se mantiene muy bien en ese tiempo. ¿Se nota mucho esta demanda de si es para comer o es para cenar? Porque estamos hablando todo el rato de delivery, de estás en casa, pues oye, pido el poke y estoy en casa, me llega, no me muevo del sofá, tan tranquilo. Pero en comidas, ¿y eso también funciona bien? También funciona bien, sí. Depende de la ubicación. Si hablamos en líneas generales, es un producto que funciona tanto en delivery como en local a cualquier hora del día. Tenemos locales que, dada su ubicación, nos exige en la propia ubicación el estar abiertos por las mañanas, estar abiertos por las tardes. También desarrollamos un concepto de desayunos y meriendas healthy, que los tenemos implantados en varios locales que, como digo, por ubicación lo necesitamos porque el público y la afluencia de gente del local es brutal y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Entonces, es un producto que se come tanto en comidas, tanto en cenas, pero hay particularidades. Cuando tenemos locales cerca de ciudades empresariales, tienen una demanda brutal a la hora de comer y por la noche es mucho más tranquilo. Y hay ciudades de costa en la que hace mucho calor durante el día que la demanda por la noche sube, ¿no? Entonces, al final lo tratamos de manera individual con cada uno de los locales y vemos la mejor forma de afrontarlo según la ubicación donde estemos. Qué bien. ¿Y dónde está ya elegida la ubicación, elegida si mandas por delivery o lo vendes aquí en el local? Nos hablas un poco de márgenes. ¿Dónde está ese beneficio que vosotros tenéis? ¿Cómo lo gestionáis? Bueno, nosotros aquí tiene que ver muchísimo el producto y el poder de negociación que hablaba antes con la plataforma, con las plataformas, que lo trasladamos a todos los aspectos de Tasty, a todos los departamentos, sobre todo un proyecto muy grande y muy importante dentro de nuestra estructura es el departamento de compras y aprovisionamiento. Nosotros tenemos una particularidad que es un punto de valor muy importante dentro de nuestra empresa y a la hora de poder crecer en modelo de franquicia, porque trabajamos en modelo híbrido, es un punto que nuestros franquiciados valoran muy positivamente. Y es que desde nuestro departamento de compras, como podéis imaginar, tenemos muchísimos productos y tenemos muchísimos proveedores que tenemos que negociar con todos y cada uno de ellos, tanto volumen como subidas de precio, como escasez de producto, como posibles guerras, posibles pandemias que puedan venir, que lógicamente afectan. Y hemos visto cómo a lo largo de toda la historia de Tasty la rentabilidad ha ido variando por circunstancias ajenas al mercado, pero que han pasado, ¿no? Entonces, este equipo de compras y aprovisionamiento lo que hace es negociar para todos los locales de la marca, que también es uno de los secretos en el mundo de la franquicia, el tener esa homogeneidad de producto, ¿no? Y que el producto que estás sirviendo en A Coruña, que sea el mismo que estás... O sea, el salmón es el mismo que te puedes comer en Coruña, que te puedes comer en Madrid. Es exactamente el mismo, eso es. Al final tenemos que seguir esa homogeneidad y tenemos que ofrecer lo mismo al cliente y tenemos que dar esa sensación que se consigue de familia y de confianza, ¿no? Lo pongo siempre el ejemplo y es que si me voy a otra ciudad y veo el mismo restaurante que estoy acostumbrado a ver en la parte de abajo de mi casa, pues me va a crear una confianza brutal, sé lo que voy a comer, sé lo que me voy a pedir, sé que me va a gustar y voy a entrar a ese local, ¿no? Entonces nuestro departamento de compras negocia en volumen para todos los locales y contamos con otro partner que es el que nos compra, almacena y distribuye absolutamente todo nuestro producto, a excepción de marcas grandes como pueden ser las cerveceras y los refrescos que tienen distribución a nivel nacional y no se puede competir en absoluto. Y de cara a los locales simplemente tienen 5 o 6 proveedores que es muy fácil controlar ese gasto de materia prima que es donde está todo el grosso de la rentabilidad. Cuanto menos control tienes de la materia prima, menos rentabilidad vas a tener. Cuanto más control, más rentabilidad vas a tener. Estaba pensando ahora, porque estabas comentando el tema de los locales, que al final eso que decías de que te sientas como en el local de debajo de tu casa, ¿cómo hacéis para que la experiencia del usuario sea la misma en Coruña, que has mencionado antes, o en Madrid, y que también los trabajadores, los mismos que hay, estén igual de formados y sepan lo que hay que ofrecer al cliente? Bueno, esto es
completamente culpa de nuestro maravilloso equipo de operaciones y nuestro maravilloso equipo de compras y aprovisionamiento. Ya os he explicado la misión que tiene el departamento de compras, es uno de los secretos, tener el mismo producto en absolutamente todos los locales y que el mismo plato que te comas en una localidad o en otra sabe exactamente igual y está igual preparado. ¿Por qué está exactamente igual preparado? Porque el equipo de operaciones trata de formar absolutamente a todos los empleados de la marca. Nos trasladamos muchas veces a los locales, nuestro equipo de área manager, a hacer visitas de control, a hacer formaciones de refuerzo, a hacer auditorías para que sigamos con esos estándares de calidad y de marca que desde nuestra parte creemos que debe ser de esa manera. Y ese equipo de operaciones es el que está en constante contacto con todos los empleados de la cadena para poder tener esa formación. Aparte, también contamos con ciertas plataformas que estamos en implementación, seguimos creciendo tanto en estructura como tecnológicamente, en la que estamos desarrollando una propia plataforma interna en concepto de e-learning, en el que todos los empleados puedan tener a distancia de un clic todas las formaciones, todos los alérgenos, toda la información relevante de Tasty por si en algún momento dado nos ha fallado, ¿no? Te iba a preguntar, ¿tenéis mucha rotación de empleados? En hostelería siempre hay rotación de empleados, lógicamente. Es cierto que nuestro modelo de negocio no es hostelería al uso, por lo que no es tan, vamos a llamarlo, sacrificado, ¿no? Como puede ser la hostelería, todo el mundo lo conoce, lo que es estar, o se imagina lo que es estar dentro de una cocina, esa presión, esos tiempos. Nosotros tenemos un concepto más relajado, ¿no? Entonces, afortunadamente, también miramos mucho por los recursos humanos de los trabajadores, intentamos tener las mejores condiciones posibles, intentamos tener contento a todo el mundo para poder tener esa estabilidad. ¿Hay rotación? Sí. ¿Podría haber menos rotación? También, pero no es excesiva. Oye, yo quería preguntarte, mientras estabas aquí hablando con Alex, estaba pensando un poco todo lo que estabas comentando de esas ventajas competitivas que tenéis en la hora de aprovisionamiento, de compras, de equipo, operaciones, pero realmente desde fuera hay muchas cadenas de poke y creo que cada vez hay más. O sea, aquí en Madrid, donde nosotros vivimos, cambias de calle y ves una o cadena o un local propio de alguna marca. ¿Qué crees que hace especial a Tasty respecto a los demás? Bueno, lo primero es el producto. El producto para nosotros es lo fundamental. Hay algo que siempre repito en la oficina, que todos cuando vean esto se van a sentir muy identificados, y es que, claro, nosotros trabajamos en la oficina y estamos a un montón de cosas y lamentablemente no vemos el poke. Pero realmente a nosotros no se nos olvida y siempre tenemos presente que nuestro modelo de negocio es dar de comer a la gente, que lo más importante que tenemos es el plato que ponemos en la mesa y que una persona disfruta y se lleva una buena experiencia, ¿no? Porque también a día de hoy ir a comer fuera no es solo ir a comer fuera, es tener una experiencia, ¿no? Sorprenderte, es el ambiente que se vive en el sitio donde estás comiendo, incluso la decoración y el espacio, ¿no? Entonces, el producto para mí es el factor diferencial, sobre todo nuestras salsas son salsas caseras, en las que después de un desarrollo de industrialización hemos conseguido industrializar las salsas con una vida útil brutal, poder tener ese servicio y trasladar a todos los locales de la marca, y es uno de nuestros secretos. Y luego todos los desarrollos propios y las innovaciones. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Por qué Tasty? Porque innovamos, porque no nos quedamos en solo el poké y ya está, ¿no? Abrimos el abanico ya no solo de pescado crudo, sino con productos veganos, con pollo, para que pueda venir a disfrutar todo el mundo que quiera disfrutar y que le guste comer. Y aparte sacamos muchas ediciones limitadas, probamos y nuevos conceptos. Ahora recientemente, hace poquitos meses, sacamos una nueva línea dentro de Tasty, que es el Tasty Ceviche. Hemos desarrollado una leche de tigre propia, que os recomiendo y que probaremos, porque la verdad es que está riquísima, y un nuevo producto en el que abrimos el abanico, ¿no? También son oportunidades estratégicas, también ligado al delivery, porque no todo el mundo busca la marca, mucha gente busca el producto. Entonces nosotros entramos en un segmento en el que cada vez está más demandado.
Es un producto que gusta, es un producto fresco, es un producto muy sano, en el que cada vez hay más demanda de este tipo de conceptos, y nosotros somos los primeros que nos atrevemos a innovar y a sacar estos productos novedosos al mercado para ofrecérselos a nuestros clientes. ¿Y crees que es una moda pasajera o crees que el poke ha llegado para quedarse? Yo creo que después de 8 años en el mercado y superándonos año a año en facturación y en número de locales, creo que está claro, o al menos nosotros tenemos claro, que esto no es una moda y esto es algo que ha venido para quedarse. Se podría haber dicho de muchos otros conceptos que vinieron y ahora mismo no te imaginas sin ellos, ¿no? Tiene todavía muchísimo recorrido el poke, tiene muchas ubicaciones donde abrir, tiene mucho poder de crecimiento. O sea, que hay mucho mercado. ¿Crees que hay mucho mercado aún? Sin ninguna duda, sí, sí. Estoy seguro que esto no es una moda, y los 8 años que nos respaldan y los números que nos respaldan nos dan la razón. Entonces, no es una moda. Cuéntanos un poco cómo funciona todo este modelo desde que compráis, como decías antes, el salmón a un proveedor y hasta que llega un plato de Tasty a la mesa y está listo para comer. Bueno, nosotros desde el departamento de compras y aprovisionamiento negociamos el volumen de nuestros 35 locales actuales en España, y los negociamos por tiempo, ¿no? Al final, cuanto más volumen o más capacidad de volumen tienes para adquirir a un proveedor, mejores precios vas a tener, ¿no? Es un poco lógica, y lo que hacemos es negociar. Por ejemplo, ahora mismo estamos negociando, si no me equivoco, cerca de 30 toneladas de salmón, 50 toneladas de arroz, porque llega la temporada en la que tenemos que negociarlo, y apoyándonos en una plataforma logística que es la que compra, almacena y distribuye todo nuestro producto. Prácticamente el 80% del producto que trabajamos en Tasty lo distribuye esta empresa. Os hablo desde salmón, arroz, boles, servilletas, bolsas y uniformes. Al final lo tenemos todo centralizado para que sea mucho más fácil, operativo y óptimo para los locales. Asegurarnos que hay las mínimas roturas de stock, que es importantísimo no quedarse sin producto. Entonces, esta colaboración con esta empresa logística lo que hace es recibir el producto que nosotros hemos negociado previamente, lo distribuye a todos los locales, les llega, y ya es el local el que se encarga en transformar el producto, cortar, preparar para que esté listo para el consumo de manera diaria. ¿Y os ha pasado que alguna vez os habéis quedado una semana sin salmón o una semana sin algún producto clave? Es difícil, aquí puedo contar varias anécdotas, sobre todo del principio, cuando no lo teníamos del todo optimizado, pero no os podéis imaginar las veces que he tenido que ir en mi moto a una pescadería a comprar salmón, a comprar atún, a mirar bien la trazabilidad, que sea apto para consumir en crudo. Este no se puede, me voy a otra, de repente compro un montón de kilos, y ¿cómo lo llevo en mi moto? Llamando a Ubers, por favor, déjame meter este pescado en tu maletero para poder servir en mi local, que nos hemos quedado sin producto. Pero al final son esas pequeñas cosas que pasan al principio, que lógicamente no puedes controlar. Gracias a la experiencia de ahora de todos estos años, afortunadamente no nos pasa. Ya no solo nos puede pasar con ciertos productos el que el proveedor tenga alguna rotura, ha habido una mala previsión, pero también por nuestra parte no tenemos un solo proveedor para cada producto. Lógicamente tenemos proveedores en la recámara, tenemos negociaciones en la recámara, en la que en un momento dado tenemos la capacidad rápida y ágil de, si tenemos algún tipo de rotura de stock, el poder subsanarlo de manera casi que inmediata. Cuéntanos alguna cosa más de los inicios, que ya me he quedado, estaba pensando, porque a nosotros también nos ha pasado, yo creo que esto le ha pasado a todo el mundo. Nosotros, que los dos también somos moteros, también alguna vez hemos tenido que ir a entregar algún pedido así urgente, o bueno, con el coche, algún pedido urgente a algún cliente porque no llegaba. ¿Hay alguna otra anécdota que tengas así de los principios? Bueno, puedo contar algo, espero que no me mate uno de los fundadores de Tasty, porque al principio llevábamos muy poquito tiempo. Y como comentaba antes, la avalancha de solicitudes de franquicia era completamente brutal. O sea, yo he visto cosas que no me imaginaba ver, y he visto tanta demanda para poder abrir un negocio y que diese igual cuál era el CAPEX de inversión, la inversión inicial que tenías que hacer, que lo único que querían era tener un local como el que estaban viendo y tenerlo lleno como lo estaban viendo todos los días, en el que
nos hablaban y nos llamaba gente muy importante. Gente muy importante para nosotros en aquel momento, que lógicamente éramos 3 chavales, que había un par de locales propios que gestionar, varias franquicias que hacer, en las que nos llamaban y claro, no podíamos dar la sensación que éramos 3 personas y que la misma persona que llevaba el poke a la casa de un cliente era el mismo que estaba gestionando el marketing y la contabilidad, ¿no? Entonces, había muchas ocasiones que lo recordamos con mucha alegría y a día de hoy me sigo riendo muchísimo cuando recuerdo, y era que a lo mejor nos llamaba alguien importante, como puede ser una distribuidora cervecera muy top, que de primeras empezaba con una oferta que nosotros decíamos, wow, ¿cómo nos acaban de decir esto, no? Entonces muchas veces cogíamos el teléfono y decíamos, sí, ahora mismo se lo paso, no se preocupe. Y guardábamos el teléfono debajo de la mesa y volvíamos a cogerlo. Sí, ¿quién es tal? Entonces, bueno, siempre intentábamos hacer esas pequeñas cosas que nos diferenciasen un poco y que no diesen el aspecto de que éramos solo 3 personas, porque no podíamos dar abasto con todo lo que teníamos, pero bueno, al final nos ha salido bien, ¿no? Y siendo 3 personas al principio y gestionando tantas cosas, ¿cómo os disteis a conocer? ¿Cómo empezó a conocerse tanto Tasty Poke? Bueno, es que Tasty se empezó a conocer desde el minuto 1 que abrió el local de la calle San Bernardo, la Glorieta de Quevedo de Madrid. La verdad es que en esa época funcionaba muy bien, quizás no tanto como ahora, el mundo del influencer, el mundo de Instagram, y enseguida se hizo viral, y al ser un concepto nuevo, que cuando lo pruebas te sorprende, tanto en texturas como en sabores, como en lo saciado que te quedas, pero no pesado, y además si está ligado al concepto healthy, bueno, es una bomba de relojería que todo el mundo quería probar y todo el mundo quería ir, ¿no? Entonces, enseguida, a través de redes sociales, se hizo famosísimo, la verdad. O sea, redes sociales te refieres a que la gente, típico, que te llega el poke súper bonito, le hacía una foto y subía su foto a Instagram, etcétera. Efectivamente, al final todo ese marketing orgánico, porque nuestro plato es muy fotografiable, lo vimos juntos cuando estuvimos comiendo en Tasty, estuvimos charlando, nos conocimos, que al final la gente pide su plato, se sienta y lo primero que hace es hacer una foto. O sea, es lo primero que hace. Entonces, al final, ese marketing orgánico y ese boca a boca nos ha hecho llegar donde estamos ahora. Y gracias también a los 2 fundadores, que son gente de Madrid, que se dedicaban al mundo de la noche y tenían muchísimos contactos, empezó a haber un aluvión de influencers de manera gratuita que iban a comer y que hacían publicidad completamente de manera desinteresada de nuestro producto y de nuestro plato, que lo convirtió en lo que es hoy. Estaba viendo que está con nosotros aquí la directora de marketing de Tasty también detrás de cámaras, y estaba viendo su cara a ver qué era lo que íbamos a contar o no íbamos a contar. Pero ahora que estabas diciendo esto, ¿cuál ha sido la mejor campaña que habéis hecho vosotros de marketing? ¿Qué crees que ha sido? Oye, esta fue un punto de inflexión para la marca. Yo siempre digo, siempre trasladamos al equipo que la mejor campaña de marketing todavía está por llegar. Tenemos mucho margen y mucho recorrido para seguir haciendo cosas locas y cosas chulas. Es cierto que yo personalmente le tengo mucho cariño a una acción que hacemos todos los años, que es en Navidad, y es que de manera gratuita en todos los platos que vendemos damos 2 boletos de lotería de Tasty. Son boletos completamente personalizados, en la que el día de la lotería de Navidad ya no solo tienes la ilusión por si te toca la lotería, que todo el mundo la tiene aunque solo lleves una papeleta, ¿no? Sino que también tienes tus papeletas de Tasty, en la que si el número ganador de la lotería, el famoso gordo, coincide con el número que tú tienes de la lotería de Tasty, consigues toda una vida de poke gratis. Entonces es una acción que tengo bastante cariño, porque se vive con una ilusión extra, y además en Navidad, que personalmente la Navidad me encanta, entonces lo vivo con mucha ilusión. No ha sido nuestro punto de inflexión, porque lo hacemos todos los años y funciona muy bien, la verdad, pero siempre hablo de que el punto de inflexión es cada vez que sacamos nuevos productos. Cada vez que sacamos ediciones limitadas, cada vez que innovamos, cada vez que hacemos una colaboración en la que a nuestro cliente habitual y a nuestro cliente fidelizado, que son muchísimos, les sorprendemos, ese siempre va a ser nuestro punto de inflexión. ¿Tienes en mente algún día que se haya facturado en exceso? O que digas, este es el día que se hizo el récord de ventas. Sí, porque soy una persona que todos los días al despertarme hay gente que mira Instagram, hay gente que mira el WhatsApp. Yo miro la facturación del día anterior de todos los locales de Tasty. Entonces hay muchos días que me sorprende. Sí que es cierto que
Hay días especiales en ubicaciones especiales, como pueden ser los carnavales de Tenerife. En Tenerife tenemos 2 locales y uno de ellos está en plena Plaza España, donde está todo el meollo de los carnavales, que no os podéis imaginar cuáles son los números de esos días, ¿no? Valencia en Fallas, o ciertos locales que tienen esas particularidades, que esos días te metes y casi que no ves el final de los números que pones y dices, wow. O sea, es una facturación brutal. Y te iba a decir, hablando que estabas ahora de lo primero que haces, nada más levantarte por las mañanas es ver la facturación, ¿qué te quita el sueño por las noches? ¿Qué te inquieta? Esto es una buena pregunta, ¿eh? Personalmente, yo creo que para nuestro concepto, para nuestra empresa, quizás lo que más me preocupa es estancarnos. Es estancarnos y no fidelizar. De ahí todo va ligado, lo habéis visto durante toda la conversación que estamos teniendo, al producto. De ahí todas las ediciones limitadas, todos los nuevos conceptos, productos, el ceviche, desarrollos, salsas que podemos hacer, que sean propias, que sean únicas y que nos haga diferenciar de la competencia y de la no competencia, ¿no? Y que la gente sepa realmente que está comiendo Tasty. Entonces, creo que me puede quitar un poco el sueño ese estancamiento, pero afortunadamente tanto en comunicación como en producto intentamos y creo que conseguimos diferenciarnos y no es algo que me persiga todos los días. Una de las cosas que nos gusta preguntar, Ángel, muchas veces, ¿qué has aprendido siendo director de esta cadena de restauración que nos enseña en un máster, que nos enseña en un libro? ¿Qué has aprendido en estos años? Bueno, me tengo que centrar en una cosa, por supuesto, que es lo más difícil y lo que lamentablemente no te puede enseñar una teoría, sino que tiene que ser la práctica, y es la gestión de los recursos humanos. O sea, sin ninguna duda, la gestión de equipos, que todos trabajemos en sintonía, que seamos una familia, que confiemos el uno en el otro, que tengamos esa solidaridad con el compañero a la hora de apoyar en cualquier aspecto, aunque no pertenezca a la parcela en la que estás profesionalizado dentro de tu departamento. Esa gestión y que todo sea un engranaje perfecto. Me atrevería a decir que hasta un reloj suizo, ¿no? Creo que es lo que más valoro en mi aprendizaje en toda mi carrera profesional, y es lo que más orgulloso me siento al ver en el día a día que se consigue. Si nos está escuchando algún emprendedor, alguien que quisiese montar un restaurante o abrir algo de restauración, ¿tú qué consejo le darías como director de una cadena? Bueno, lo primero, que le guste el producto en el que se va a meter, ¿no? En el que quiera aprender. Yo siempre digo, y nosotros trabajamos en ese modelo y nos ha funcionado estupendamente, y también el histórico que ahora os contaré nos avala, ¿no? Y es el mundo de la franquicia. Para mí, el utilizar el mundo de la franquicia como método de emprendimiento me parece una de las mejores opciones. Al final, te estás uniendo a una marca reconocida, coges todo su know-how, su saber hacer, todo lo que ha mejorado, los errores que ha cometido, que no los vuelva a cometer, y toda la cartera de clientes, producto y experiencia que tiene para emprender, me parece una de las mejores soluciones. Nosotros trabajamos el mundo híbrido, el de franquicia y locales propios, y casi que todos nuestros franquiciados tienen de 2 a 3 unidades de negocio. Que eso, ¿Qué porcentaje tenéis entre franquicias pues mira, y propios? ahora mismo contamos con 10 locales propios y 25 franquicias, de los cuales no son 25 franquiciados, porque como digo, muchos franquiciados tienen 2, 3 unidades de negocio, que eso dice mucho de una marca, ¿no? Ya no solo de la gestión, asesoramiento, manera de trabajar, producto, precios, rentabilidad ofrecida, porque al final sí, le estás vendiendo, le estás proporcionando todo tu know-how, todo tu saber hacer, toda la estructura de Tasty, pero le estás vendiendo un modelo de negocio rentable que tiene que dar unos números. Y el que nuestros franquiciados se atrevan en un corto periodo de tiempo a abrir un segundo, un tercer local, nos da muchas pistas de que algo estamos haciendo bien. Entonces, esa persona que le gustaría emprender, esa persona que le gustaría tener un negocio, ya sea para autoempleo, autogestión o simplemente como inversión, le aconsejaría encarecidamente que se adentrase en el mundo de la franquicia, porque es muy buena solución en la que va a tener un seguro. ¿Y cuáles son estos números de abrir un Tasty Poke? Es decir, ¿cuánto vale abrirlo? Si te lanzas,
¿Qué tienes que tener en cuenta para poder hacerlo? Bueno, tienes que tener en cuenta que tienes que tener una capacidad financiera no muy importante si lo comparamos con otros negocios del sector. Al final, nuestro modelo de concepto, al ser en cadena de montaje y no transformar producto, no tenemos cocina. ¿Qué implica que no tengamos cocina? Sobre todo, que no tengamos equipos que son muy caros, en las que necesitamos para poder freír, para poder hacer a la plancha, para poder hornear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, nuestro CAPEX, que el CAPEX es como se denomina una inversión inicial de un negocio, no es tan elevado ni por asomo como un concepto de hostelería tradicional, cualquier marca, franquicia que necesite de más capacidad para poder ofrecer sus productos, ¿no? Números. O sea, ¿Queréis que demuestre? Tienes que tener el bolsillo y si me apetece. Queremos abrir un local. ¿Cuánto hay que poner? Yo diría que a partir de los 130.000 euros es una cifra en la que perfectamente se puede abrir un tasty. Siempre hay particularidades, tanto en la obra del local, al final es un porcentaje casi que del 50% de la inversión inicial, es en la adecuación del local. Al final tiene que seguir los mismos estándares, imagen, etcétera. Entonces depende del estado del local en el que escojáis, puede ser una cifra menor o puede ser una cifra superior, pero ronda los 130.000 euros. ¿Y rentabilidad esperada? Por lo menos del histórico de estos 8 años que lleváis haciéndolo. Pues mira, te puedo hablar en porcentaje, lógicamente, y una rentabilidad estable que estamos demostrando tanto en locales propios como franquiciados. Os vuelvo a decir un poco, los franquiciados, gracias a esa rentabilidad o a esa EBITDA, se aventuran a abrir ese segundo o tercer local, ¿no? Estamos hablando de entre el 18 y el 20% de rentabilidad. Y yo quería hacerte una última pregunta. Aquí estamos hablando de cuánto cuesta montar un tasty. Desde la marca, ¿qué tipo de datos analizáis para saber dónde tenéis que abrirlo y por qué? Es también una buena pregunta, ¿no? Los famosos estudios de mercado, ¿no? Al final, bueno, hacemos esos estudios de mercado, nos apoyamos en, sobre todo, plataformas tecnológicas que nos dan datos demográficos que para nosotros es muy importante, ya no solo de la gente que vive ahí, que es un porcentaje importante de lo que nosotros nos fijamos. Vemos los conceptos, ya sea competencia o no competencia, que hay alrededor posicionados, ya sean cadenas de hamburguesas, cadenas de focaccias, pizzerías, etcétera, y los conceptos healthy, porque cada vez el mundo healthy, el mundo healthy fast food, cada vez está más demandado, ¿no? La gente quiere comer rápido, quiere comer sano, quiere que sea fácil, en un bol en el que luego puedo reciclar a la perfección, y no lo demandan mucho, ¿no? Entonces nos fijamos en esos datos demográficos, en la competencia que está instalada, si hay más concepto de poké. También hemos visto, según nuestra experiencia, que en ciudades, sobre todo en ciudades pequeñas o en ciudades grandes, en las que cuando llegas primero partes con una ventaja, aunque yo siempre opino que la competencia es sana y nada mejor como la competencia, porque es el propio cliente el que va a comparar entre uno u otro. Tú no tienes que, yo nunca hablaría mal de la competencia, ni mucho menos. De hecho, en el sector, sobre todo con las cadenas grandes, nos conocemos y charlamos, intercambiamos impresiones. Entonces, es en lo que nos fijamos. ¿Y cómo de compatible es esto del concepto healthy con fast food? Lo es. Al final, cada vez la gente demanda más este concepto. Y creo que hay un concepto de base equivocado, y es que siempre el fast food lo trasladas a comida basura. No es comida basura, es simplemente comida rápida, comida que se ha hecho rápido. Al final, todos nuestros ingredientes, todos nuestros productos son frescos, en los que simplemente los juntamos y los ponemos en un bol completamente nutritivo y completo, porque tiene todos los alimentos que necesitas para que sea completo, tengas una buena saciedad, no te sientas pesado a lo largo del día, ¿no? Como otras comidas quizás. Entonces, creo que el concepto del poké, ya no solo nosotros, sino el concepto en general, ha demostrado que es compatible el concepto healthy con el fast food. Yo venía otra pregunta en el tintero, que no está muy relacionado con lo que justo estábamos hablando ahora, pero sí que me he quedado con ello antes. Cuando estabas comentando todo el tema de modelo franquiciado y que al final le das todo ese conocimiento y digamos que hasta otros se animan a abrir con vosotros otro establecimiento, ¿qué compromiso de permanencia tenéis con ellos? Porque aquí te llega alguien, lo quiere montar, y si de repente se va y se lo monta por su cuenta. Claro, al final nosotros tenemos un contrato de franquicia, que es el vínculo que nos une con el franquiciado, porque
al franquiciado le abrimos la puerta de nuestra casa, le damos absolutamente todos los secretos que tiene la marca y cómo vender y cómo obtener esa rentabilidad. Entonces nosotros, entre comillas, tenemos que tener las espaldas un poco guardadas por cualquier cosa que puede pasar. Entonces nosotros solemos hacer contratos de franquicia entre 7 y 10 años, que los solemos renovar. Ahora mismo estamos en plenas renovaciones de contrato y la verdad es que muy bien. Y en ese contrato sí que hay ciertas estipulaciones en las que nos protegen de cara a poder utilizar nuestro know-how, nuestro concepto en un futuro cuando una posible relación entre franquiciado y franquiciador se haya roto, ¿no? Entonces nos protege. Y para acabar, antes de entrar en nuestra sección favorita de las preguntas rápidas, quería acabar esta conversación un poco, hablar del futuro, hacia dónde va Tasty, cómo lo visualizáis en unos años. Tasty sin duda va a ser, porque confiamos en ello, porque trabajamos diariamente en ello, la referencia en el sector del poké. Pretendemos seguir expandiéndonos muchísimo, llegar a otros países. Ya tenemos una expansión internacional en Italia que lleva un buen ritmo, en el que pretendemos también posicionarnos en ese país. Pretendemos también internacionalizar la marca a otros países, pero sobre todo también centrarnos en España, en abrir en todos los puntos que podamos. Actualmente en España tenemos 35 puntos de venta y estoy seguro que entran más de 100, por lo que el margen es infinito. Entonces es donde creo que va a estar en un futuro. Sí, sí. Vamos a las rápidas. Preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Qué es lo mejor de ser el director de Tasty Poké? Ver que el equipo funciona a la perfección y que somos una familia. ¿Y qué es lo peor? La presión propia que uno se pone. ¿Cuál es la empresa de restauración que más te gusta? 100, ¿Delivery o local, físico? local. ¿Globo o Uber Eats? Nuestro e-commerce propio. Si pides por delivery, ¿qué sueles pedir? Hamburguesa. ¿Qué es lo primero en lo que te fijas cuando llegas a un local de Tasty Poké? La sonrisa de la gente que trabaja en Tasty y que los platos de la gente estén vacíos, porque no hay mejor feedback que ese. ¿Cuántos pokés te comes a la semana? Mínimo 1. Si cerrase hoy Tasty Poké, ¿a qué te dedicarías? Algo relacionado con la gestión de un club de golf. Un destino que recomiendes visitar. Colombia. ¿A qué has tenido que renunciar para llegar hasta aquí? Al tiempo. ¿Qué es el éxito para ti? Para mí el éxito es vivir en un estado de felicidad. Y última, ¿quién crees que sería un buen invitado para nuestro siguiente podcast? Creo que tengo el invitado perfecto para vosotros, chicos. De hecho, está relacionado con toda la historia que he contado de Tasty, porque os he contado que yo me incorporé a Tasty por recomendaciones de un amigo mío que tenemos en común con los fundadores, que fue el que nos presentó y me inició en toda esta carrera. Y es al que os voy a recomendar. Se llama Luis Zurita Muñoz. Luis Zurita es una persona emprendedora que tiene una empresa que se llama Branded, que proporciona uniformes a empresas y a grandes empresas. Además es una agencia creativa y de marketing, se reinventan y hacen cosas chulísimas, y estoy seguro que sería un gran invitado para vosotros. Genial, encantado de conocerles. Ángel, ha sido un placer. La verdad, lo hemos disfrutado, se nos ha hecho corto, gracias también a todo el equipo que lo ha hecho posible. Y para cerrar, queremos tener un detalle, ya que nos has abierto las puertas de tu casa. Muchas Igual gracias, por chicos. la forma ya se huele lo que es, pero... Wow, chicos, muchas gracias. Wow. Producto estrella, ¿eh? El más vendido. Espectacular, espectacular, la verdad, me encanta. Ya lo comentamos cuando nos conocimos y cuando tuvimos la comida, que todo lo que me enseñasteis es brutal. De hecho, a día de hoy, mi funda de ordenador es la funda de ordenador de Pilatus, por supuesto, y creedme que soy la envidia de la oficina. Y ahora creo que lo voy a ser más. Muchísimas gracias, chicos, por el regalo y por el Gracias a ti, detalle. ha sido un placer. Gracias.